السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció al ser humano con el conocimiento. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar para seguir hablando, para seguir comentando y explicando este valiosísimo libro, este maravilloso libro del imam, del gran imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, que murió en el año 751 de la Égira. En árabe, Ad-Da wa Ad-Dawa, así se titula este valioso libro. Y hoy queremos seguir hablando de lo que dejamos en la clase anterior sobre el imam Ibn al-Qayyim. Nos contaba una experiencia suya que tuvo durante su tiempo en el que vivía en la Meca, y nos dice que él mismo, cuando se enfermaba, él mismo se hacía ruqya para sí mismo, y lo mismo aconsejaba a los demás, a los que se aquejaban de algún dolor, de alguna dolencia, etc., que también realizasen la ruqya, esta recitación con la intención de cura para sí mismos. Y hoy en esta clase el imam nos va a seguir hablando sobre el tema, porque puede haber personas que te dicen, hermano, sí, yo he probado hacer la ruqya, pero sigo igual, no encuentro efecto alguno, no ha sido efectiva, ¿a qué se debe?, etcétera, etcétera. Entonces el imam Ibn al-Qayyim va a hablarnos sobre esta cuestión en estos párrafos que os voy a leer, inshallah. Y después, antes de ello, explicaremos diferentes tipos de ruqya que puede usar el musulmán, que puede hacer el musulmán y la musulmana para así curarse con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Procedo a leer, como siempre, en árabe lo que comenta Ibn al-Qayyim en el libro, y acto seguido lo leemos en español y lo vamos comentando y explicando, insha'Allah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى, dice el autor, el imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia, que Allah le tenga misericordia y le perdone y lo eleve en grados en el paraíso, dice en su libro Ad-Da wa Ad-Dawa, dice: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها،
كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام مع الملح. انتهى كلامه. Hasta ahí llega la parte que queremos explicar, hermanos y hermanas, en esta pequeña clase, inshallah ta'ala. Procedo a leerlo en español, lo que hemos estado leyendo en árabe, y acto seguido pasamos a explicar las palabras de este gran sabio del Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, que Allah lo tenga en su misericordia. Dice lo que he podido traducir en español, dice el Imam: pero he aquí un asunto que debe tenerse en cuenta, y es que las súplicas y las aleyas que se recitan para buscar la cura son en sí mismas beneficiosas y efectivas, pero requieren que haya aceptación por parte del paciente y una fuerte convicción y certeza por parte de quien recita. Por ello, si no se produce la cura, se debe a falencias en la convicción de quien recita, a la no aceptación e interactuación por parte del paciente, o a un fuerte impedimento en el paciente que imposibilita que el remedio surta efecto. Tal como ocurre con los medicamentos y enfermedades físicas, si no se produce la cura, suele ser porque la naturaleza del cuerpo rechaza dicho medicamento, o por algún impedimento que frena los efectos del remedio, ya que si la naturaleza del cuerpo toma dicho medicamento con una gran aceptación, el cuerpo del paciente acaba beneficiándose en la medida de dicha aceptación. Y del mismo modo ocurre con el corazón. Si toma estas recitaciones y súplicas con una gran aceptación, y el que recita lo hace con convicción y con un alma muy activa, acaba eliminando la enfermedad. Asimismo ocurre con la súplica. Es de las causas más eficaces para alejar todo lo desagradable y atraer todo lo agradable, pero puede no surtir efecto debido a alguna falencia en sí misma, como que sea una súplica que no ama a Allah por transgredir los límites, o a la debilidad del corazón y no juntarse y enfocarse completamente a Allah en el momento de la súplica, como es el caso de un arco muy blando, la flecha suele salir de forma débil. O haya algo que impida la respuesta de la súplica, tal como ganar bienes ilícitos, la injusticia, la acumulación de pecados sobre los corazones, así como que se apoderen de ellos las pasiones, distracciones y la negligencia. Tal como se transmite en la obra Mustadrak al-Hakim, narra Abu Huraira que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: suplicad a Allah estando seguros de la respuesta, y sabed que Allah no acepta la súplica de aquel cuyo corazón está distraído.
Por tanto, este es un remedio efectivo que elimina la enfermedad, pero la distracción del corazón ante Allah anula su efecto. Asimismo, alimentarse con lo ilícito, con el haram, debilita y anula su poder o su efecto. Por ello, se narra en la obra Sahih Muslim un hadith de Abu Huraira que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: «Oh humanos, ciertamente Allah es puro y solo ama lo bueno. Y por cierto que Allah ha ordenado a los creyentes lo mismo que ordenó a los mensajeros. Dijo Allah: oh mensajeros, comed de las cosas buenas y haced buenas obras, que yo bien sé lo que hacéis. Y dijo también: oh creyentes, comed de las cosas buenas que os hemos proveído». Luego mencionó al hombre que realiza un largo viaje, despeinado y polvoriento, levantando sus manos hacia el cielo, y dice implorando: Señor, Señor, pero su comida es ilícita, su bebida es ilícita, su vestimenta es ilícita, y se ha alimentado con lo ilícito. ¿Cómo pretende que se le responda? Y también nos cita Abdullah, el hijo del Imam Ahmad, en el libro Zuhd de su padre, una narración, y nos dice: los hijos de Israel fueron azotados por una dura prueba, así que salieron a suplicar a Allah, pero Allah reveló a su profeta que les diga: vosotros salís a la planicie con cuerpos impuros, levantando hacia mí unas manos con las que habéis derramado sangre, y con las que habéis llenado vuestras casas de bienes ilícitos. Y ahora, cuando mi enojo se ha incrementado con vosotros, venís a suplicarme, solo os alejáis más de mí. Y dijo Abu Dhar, y con esto termina lo que nos comenta Ibn al-Qayyim, dijo Abu Dhar, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam: es suficiente de buenas obras para la súplica lo que la sal para la comida. Y esto fue narrado en el libro Az-Zuhd. Por tanto, hermanos y hermanas, vemos que el Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, en todo esto que hemos leído nos responde a una pregunta o a una cuestión, y es que los hermanos y las hermanas pueden decir o pueden pensar, y les ha pasado, que dicen: bueno, sí, nosotros estás hablando de la importancia de las súplicas. Aquí el Imam Ibn al-Qayyim nos habla de la importancia de la súplica para alejar cualquier vicio que tengamos, sea interno o externo o físico. Cualquier problema, cualquier enfermedad, el Imam Ibn al-Qayyim nos dice el gran poder que tienen las aleyas del Corán, es decir, porque todo el Corán es cura, y también el gran poder que tiene la súplica, el dua, para eliminar cualquier enfermedad, ya sea psicológica, del corazón o física, una enfermedad física. Entonces, los hermanos y las hermanas pueden decir: hermano, yo he hecho eso, he suplicado, he leído el Corán, pero sigo igual, no tengo efecto alguno, sí, no me he curado. Entonces, en estos párrafos, el Imam Ibn al-Qayyim nos dice las causas, cuáles son, a qué se debe este hecho, a qué se debe este hecho. Y antes de mencionar lo que menciona Ibn al-Qayyim, valga la redundancia, antes de comentarlo, es bueno, y esto lo digo a modo de beneficio, los tipos de ruqya, cuáles son los diferentes tipos, las diferentes modalidades con las que uno puede hacerse ruqya a sí mismo o hacérsela a los demás, a sus parientes y familiares, y que están probados en el Islam. Son varias formas, varias modalidades. Yo solo voy a mencionar 4. Nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, ha mencionado más. Yo solo voy a mencionar 4. La primera forma de hacer ruqya, es recitando, ya sea uno a sí mismo o recitándole a su ser querido que está enfermo. Uno a sí mismo o a su ser querido, recitando nada más. Si recitas Surat al-Fatiha, cualquier otras aleyas del Corán o alguna súplica, recitando nada más, con la recitación. Por tanto, esta es la primera forma, solo recitando, ya sea para ti mismo, si estás mal, estás enfermo, te recitas a ti mismo con la intención de curarte, con la intención de que le estás pidiendo a Allah que te cure de tu dolencia, ya sea psicológica, del corazón o física. Entonces te recitas a ti mismo o recitas a alguien que está enfermo, a un ser querido. Bien, esta es la primera forma. La segunda forma de hacerse ruqya es que después de recitar soples con un poco de saliva. Soples con un poquito de saliva. An-nafthu, lo que se llama an-nafath en árabe. Es decir, con un poquito de saliva. Después de terminar la recitación,
echas un soplido, realizas un soplido con un poquito de saliva. Recitas y cuando terminas, recitas ya sea Corán o súplicas y cuando terminas soplas con un poco de saliva. Ya sea para ti mismo, si eres tú el que está enfermo, o para el ser querido que tienes delante. La tercera forma que comentan nuestros sabios de hacerse ruqya es, además de recitar, cuando estás recitando, poner la mano, tu mano, y esto está en el hadith auténtico, poner la mano sobre el lugar que te duele. Sobre el lugar, imagínate, te duele la cabeza, te pones la mano en la cabeza, te duele la barriga, pones en la barriga, o te duele el corazón, etcétera, etcétera. Entonces pones la mano en el lugar donde estás teniendo dolor y empiezas a recitar, ya sea Corán o súplicas que están en la sunna o súplicas o Allah cúrame, etc. Entonces, hemos dicho que el Corán por completo es cura, por tanto es muy bueno recitar Corán con la intención de ruqya. Entonces, estás recitando con la mano en el lugar donde te duele. Recitas y cuando terminas te pasas la mano también. Te puedes pasar la mano sobre el lugar que te duele o se la pasas a tu hijo si sufre alguna enfermedad o alguna dolencia, a un ser querido, a tu padre, etc. Bien, o cualquier ser querido. Por tanto, la ruqya, como decía, en esta tercera forma, te pones la mano sobre el lugar que te duele, recitas y después pasas la mano, lo que llamamos el masah. Y la cuarta forma que mencionan nuestros sabios, la cuarta forma de la ruqya, de hacerse ruqya, es recitar en un recipiente, en una botella, por ejemplo, con agua, en un recipiente con agua o en una botella con agua, recitas Corán, recitas ahí Corán en la botella. Y luego bebes ese agua o te bañas con ese agua. También ese agua tiene efectos curativos, siempre con la intención, como digo, de obtener la cura de Allah subhanahu wa ta'ala. No es que nunca nosotros depositamos la confianza o pensamos que algún objeto en sí mismo es el que tiene el poder independientemente de Allah, sino que nosotros como musulmanes creemos que el único que tiene poder para curarnos es el Allah subhanahu wa ta'ala y que todo lo demás son causas que Allah subhanahu wa ta'ala ha dispuesto, siempre que Él lo haya permitido. Por tanto, la cuarta forma que mencionan nuestros sabios es leer, recitar el Corán, por ejemplo, en una botella con agua y después te la bebes o te bañas con ese agua. Y hay otras formas también que mencionan nuestros sabios, pero solo voy a mencionar estas cuatro, inshallah, y son suficientes. Por tanto, estas son las modalidades o los diferentes tipos de ruqya. Pero como decía, y es la cuestión que la mencionaba al principio, hay hermanos que te dicen, hermanos, yo he hecho todo eso, pero me sigo igual. Y esto es lo que comenta Ibn al-Qayyim. Por eso nos dice, pero he aquí un asunto que hay que tener en cuenta. Y es que no tienes que pensar mal de las aleyas o de las súplicas. Las súplicas que nos enseña el profeta y las aleyas del Corán son poderosas en sí mismas, tienen efecto para curar en sí mismas, son beneficiosas y curan en sí mismas. Si tú no te curas, no es por culpa, por un fallo, por un error en esas aleyas, a'udhu billah, o en esas súplicas que enseñó el profeta, sino que el error se debe a algo que tienes tú. El error se debe a algo que tienes tú que está frenando y obstaculizando que te cures. Por eso es importante, hermanos y hermanas, revisarnos continuamente qué pecados estamos cometiendo. Hay algo que seguimos cometiendo sin darnos cuenta y quizás eso es lo que está imposibilitando que nos curemos definitivamente. Quizás eso es lo que está frenando que Allah nos dé esa cosa que tanto anhelamos y queremos y soñamos, debido a ese error, a ese pecado que seguimos cometiendo y que no le damos la suficiente importancia ante Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, nos dice Ibn al-Qayyim, para que haya cura requiere una aceptación del paciente, es decir, una fuerte convicción por parte del paciente. El que está enfermo tiene que estar seguro de que esas aleyas, esas súplicas, Allah subhanahu wa ta'ala es el que ha hecho que tengan, porque es la palabra de Allah. Las aleyas del Corán son la palabra de Allah y la palabra de Allah es poderosa y puede curar lo que sea. Por eso uno tiene que tener esa fuerte certeza, convicción y seguridad de que efectivamente las aleyas le van a curar, porque es la palabra de Allah, es la palabra de Dios subhanahu wa ta'ala. Y lo mismo en la persona que recita.
Hemos dicho que la persona enferma, el paciente, tiene que estar seguro y convencido. Lo mismo quien recita, lo mismo el que está recitando, haciendo ruqya, porque puede ser una persona que comete pecados, que su imán es débil, y aunque recite el Corán entero no te vas a curar, porque no tiene suficiente fe, no tiene suficiente convicción y yaqín para que se produzca esa cura. Por eso es importantísimo, hermanos y hermanas, que saber que cuando recitamos Corán y demás y súplicas que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam y aún así no obtenemos la cura, siempre hay que criticarnos a nosotros mismos y mirar en qué estamos fallando para así corregirnos y volver a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente para que así nos perdone y nos cure. Y dice Ibn al-Qayyim, esto que estamos comentando es lo mismo, ocurre lo mismo con los medicamentos. Cuando uno va a la farmacia para comprar un medicamento que le ha recetado el médico, si el medicamento no se toma de la forma que nos ha dicho el médico, si no se toma de esa forma, y lo tomas en una cantidad diferente o más veces de las que te ha dicho el médico o menos veces, no se va a producir la cura porque no lo estás tomando tal como se te ha dicho. Ese medicamento sí es beneficioso, pero si tú no haces caso a lo que te ha dicho el médico, no te va a curar ese medicamento, no te va a beneficiar. Allah no le va a poner la causa para que te cures porque no lo estás tomando tal como se te dicen las instrucciones. Y lo mismo, por eso Ibn al-Qayyim nos dice, lo mismo pasa con la súplica. Lo mismo pasa con las súplicas con el Corán. Si no lo haces tal como te ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, con una fe fuerte, con un imán, alejándote de los pecados, etc., no se va a producir esa cura que tanto anhelas. Después nos dice la súplica, la gran importancia que tiene la súplica. Ibn al-Qayyim aquí y en las próximas clases nos va a hablar de la gran importancia que tiene la súplica, cuáles son los modales de la súplica, las etiquetas de la súplica, cómo hay que suplicar, cuáles son las buenas súplicas, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo va a hablar Ibn al-Qayyim en las próximas clases, inshallah ta'ala. Y nos dice que la súplica es de las cosas que más poderosas para alejar todo lo malo de ti, todo lo desagradable. Y también la súplica de las armas más poderosas para atraer hacia ti todo lo bueno, la felicidad y todo lo agradable. Por tanto, hermanos y hermanas, el musulmán, su arma más poderosa es la súplica, el suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque en eso se hace evidente su adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, porque ahí reconoce que Él es un siervo, reconoce su debilidad y reconoce cuán necesitado está de Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso solamente el musulmán, al primer problema que tenga, una enfermedad, un pecado que no consigue abandonar, etc., lo primero que hace es volver a Allah, es dirigirse a Allah, y ahí se manifiesta su tawhid, su unicidad, el hecho de que confía solamente en Allah, y ahí se ve evidente que es un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso Ibn al-Qayyim nos habla del gran poder que tiene la súplica en estas líneas que os he leído. Por eso nos dice que de las falencias que puede haber en la súplica, si no se produce la cura o lo que tú anhelas, se debe por ejemplo, dice que es como alguien que tira una flecha con un arco, alguien que tira, si tú la tiras de forma muy blanda, suave, la flecha no va a salir a grandes distancias, si lo haces de forma blanda, sin fuerzas, pero en cambio cuando lo haces con fuerza sí da el efecto deseado esa flecha y sí sale fuerte. Lo mismo la súplica, si no hay un imán fuerte en tu corazón no se va a producir esa cura, no se va a producir esa sanación que tanto anhelas y necesitas. Nos dice también, caso parecido también pasa porque haya algo que te lo impida. Yani, la cura no se está produciendo, esa sanación no se produce porque hay algo en ti que lo impide. Y nos dice muchas cosas, por ejemplo, que estás pidiendo una cosa que es haram. Estás pidiendo una cosa que Allah es desagradable ante Allah subhanahu wa ta'ala. Imagínate, alguien que pide poder trabajar en un trabajo haram. Dice, yo solo quiero trabajar, o Allah dame un trabajo haram. Allah no, si no te respondes porque estás pidiendo algo que no es justo, que es haram, está prohibido. O pides algo que es una injusticia, o Allah haz que fulano o fulana le pase algo malo. Y a lo mejor esa persona es de las personas más cercanas a Allah. Y tú estás pidiendo una injusticia. Allah no te lo va a responder porque es una injusticia lo que estás pidiendo.
Y lo mismo también dice Ibn al-Qayyim, la cura no se va a producir, también esa súplica Allah no la va a responder porque hay cosas en ti que la están frenando. Por ejemplo, trabajas en el haram. Tus bienes son haram. El dinero que tú ganas en ese trabajo es haram. Y alguien que se alimenta del haram, esos bienes ilícitos, prohibidos, son un gran obstáculo, un gran impedimento para que la súplica no sea respondida. Por eso, quienes deseen que su súplica sea respondida, que coman del halal, que trabajen en el halal y coman en el halal. Por eso, pensad, hermanos, qué importante es esto de trabajar en el halal, de ganarse la vida honradamente en lo que Allah ha permitido. Ya que una persona que trabaja en el haram, en lo que Allah ha prohibido, y se gana la vida así de forma ilícita, a lo mejor en los primeros años todo le va bien, gana mucho dinero, miles y miles de euros o de dólares, etc. Está ganando y todo lo va bien, hace viajes, disfruta y tal. Pero el día que le pase algo malo, una desgracia, y necesite pedir a Allah para alejar esa enfermedad que le ha padecido, que tiene, o esa desgracia que le ha venido, el día que necesite a Allah no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque se estaba alimentando del haram. El día que levante sus manos al cielo y suplique a Allah, oh Allah, cúrame, oh Allah, aleja esta desgracia de mí, no se le va a responder esa súplica. ¿Por qué? Porque se alimentaba del haram, porque llevó varios años alimentándose solo del haram. Por eso mi consejo, hermanos y hermanas, es que siempre comamos de lo lícito, del halal, y nos ganemos la vida honradamente. Lo mismo dice Ibn al-Qayyim, la súplica se puede frenar, no puede ser respondida debido a unos pecados que uno comete en privado, en secreto, o hay algo que tú cometes y no le das esa suficiente importancia, y es lo que está impidiendo y frenando que Allah subhanahu wa ta'ala te conceda esa súplica y te cures y puedas estar bien como los demás. Por eso, y con esto termina Ibn al-Qayyim mencionando unos hadiths para probar todo lo que nos está diciendo. El primer hadith que nos menciona es un hadith que está en el Mustadrak del Imam, del Hakim, de un gran sabio del hadith. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. El significado es correcto, es decir, pedid a Allah estando seguros de que os va a responder. Suplicad a Allah estando seguros que os va a responder, es decir, con firmeza, con sinceridad, con certeza, con seguridad. Y después nos dice el Imam Ibn al-Qayyim, estoy leyendo para seguir comentando, nos narra un hadith que está en Sahih Muslim, y es un hadith que seguro todos vosotros conocéis, hermanos y hermanas, y nos habla de alguien que está de viaje, de un hombre que está de viaje, y antes menciona que Allah le ha ordenado a los profetas, a los creyentes, lo mismo que les ha ordenado a los creyentes, es decir, alimentarse del halal. Allah es puro. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah es puro y solo acepta lo puro, lo bueno. Y por eso Allah ha ordenado a los creyentes esto, el alimentarse de lo puro. Tal como les ha ordenado a los mensajeros esto, alimentarse y ganarse la vida honradamente con lo lícito, con el halal, con lo permitido. Y después nos menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith que está en Sahih Muslim, el caso de un hombre que está de viaje, que hace un largo viaje y está despeinado, polvoriento, es decir, da pena. Por eso el profeta menciona estos calificativos: despeinado, polvoriento, cansado, ha hecho un largo viaje, es decir, y uno cuando está de viaje la súplica es respondida. La súplica en el viaje es respondida, la súplica del viajero es respondida, como nos dice el hadith auténtico. Pero fijaos, esta persona tiene todas las causas para que su súplica sea respondida, y aún así no se le responde. ¿Por qué? Primero dice, de las causas de que su súplica debe ser respondida es que está de viaje. Dice que hace un largo viaje, es decir, que está de viaje durante mucho tiempo, es decir, tiene mucho tiempo para que su súplica sea respondida. Está despeinado, es decir, da pena, polvoriento, es decir, está en una situación de debilidad ante Allah y pide a Allah cansado, débil: oh Allah, oh Señor, ya Rab, Señor, Señor, oh Señor mío, oh Señor mío. Es decir, está pidiendo algo. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero ¿qué le pasa a este hombre que está de viaje? Dice: pero su comida es haram, se está alimentando del haram, su bebida es haram, su vestimenta es haram, es ilícita, su bebida es ilícita, su comida es ilícita, su vestimenta, esa vestimenta que se ha comprado, es ilícita, la ha ganado, ese dinero lo ha ganado trabajando en algo haram.
Y él mismo dice, وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ, y él mismo se ha alimentado del haram. Dice, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. ¿Cómo Allah le va a responder a alguien así? Bebe el haram, come el haram, se viste con el haram y él mismo se ha alimentado del haram. ¿Cómo le va a responder? Por tanto, lo que impide que se te responda a tu súplica, aun estando de viaje, sabiendo que la súplica del viajero es respondida, lo que se te impide es debido a estos obstáculos que uno tiene en su cuerpo y en su día a día. Por eso, hermanos y hermanas, esto es una invitación, una reflexión para que a cada uno de nosotros se supervise continuamente en qué está fallando, en qué está desobedeciendo a Allah, para así arrepentirse, hacer tauba sincera y volver a Allah, para que así, cuando levantemos nuestras manos al cielo, Allah nos responda y nos cure de todos los vicios, enfermedades y pecados que podamos estar cometiendo o hayamos cometido. Por eso es importantísimo que el musulmán tenga en cuenta este hecho. Por eso nos menciona después el Imam Ibn al-Qayyim la historia de una narración de los hijos de Israel que fueron azotados por Allah por una dura prueba y salieron a Allah, toda la ciudad salió a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, todos ellos salieron a suplicar juntos, todos ellos salieron a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala para que así levante ese mal que les ha descendido. Entonces, y Allah le dice, le inspira a su profeta, le dice a su profeta, diles, infórmales, tal como dice aquí en español, vosotros habéis salido a este terreno, a este gran terreno todos juntos para pedirme, pero habéis salido con unos cuerpos impuros. Diles, oh mensajero mío, oh profeta mío, a los hijos de Israel, habéis salido con cuerpos impuros, es decir, os habéis alimentado de lo lícito, habéis derramado sangre con esas manos, vuestras casas están llenas de lo ilícito, etc. Entonces, en esta historia que sucedió en la antigüedad, Allah nos muestra, nos quiere enseñar a nosotros que la gran importancia que tiene alimentarse de lo lícito y suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala siempre estando puro, limpio psicológicamente y físicamente hablando, porque eso está más cerca de que Allah nos responda a todos nuestros llamados, a todas nuestras súplicas y necesidades. Y por eso dice al final, y con esto terminamos la clase, nos dice Abu Dhar, radiallahu anhu, un gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos dice, es suficiente de buenas obras, es decir, para que la súplica sea respondida, lo que la sal para la comida. Es decir, la comida sin sal la encuentras como amarga, no le encuentras el sabor. Necesita la comida para que esté bueno un poquito de sal, un poquito de sal. Lo mismo la súplica, necesita las buenas obras, necesita el halal, necesita lo puro para que Allah subhanahu wa ta'ala nos responda a todas nuestras necesidades, anhelos y sueños. Esto es todo, hermanos y hermanas, lo que quería compartir con vosotros en esta clase, y para que veáis cómo Ibn al-Qayyim está hablándonos de la gran importancia que tiene el suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala para alejar todos los males y vicios de nosotros. Que Allah nos beneficie con este libro, que Allah nos perdone nuestros errores, que Allah nos haga de la gente piadosa y que Allah nos haga de las personas que están cerca de Él y que enseñan a la gente solo lo bueno para así alcanzar el paraíso, la vida eterna. Que Allah os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.